No esperes a ser la presidenta o la directora del departamento. Tú estés donde estés, ya puedes desde allí colaborar muchísimo, precisamente por lo que decíamos antes, porque estás imitando a Cristo en esos 30 años de vida oculta y porque cualquier cosa, ¿no? O sea, cualquier trabajo siempre tiene esa vocación de servicio implícita, con lo cual lo que yo haga, aunque sea aparentemente a ojos del mundo un trabajo sencillo y pequeño, pues tiene potencialmente mucho impacto positivo. Somos las conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy Daniela Rojas. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo más de Las Conflictuadas. Estamos muy felices hoy porque tenemos un invitado muy especial y vamos a hablar de un tema que desde hace poquito empecé a entender bien y creo que muchas veces lo damos por dado, ¿cierto? Creemos que no está relacionado, que no tiene nada que ver con la iglesia, pero si nos empezamos a ahondar un poco en el tema, nos damos cuenta que tienen toda la relación del mundo. Hoy vamos a hablar un poco de la religión y los negocios, esa relación de la espiritualidad con el trabajo, de cómo nosotros hacemos pues que nuestro día a día pues a la larga tenga como una relación con Dios. Y pues antes, a mí personalmente me pasaba antes que muchas veces yo pensaba que no estaba esa relación, que pensaba que la vida espiritual era una cosa y la vida cotidiana y el trabajo y el hacer era otra. Incluso Dani también, pues hablando del tema, le generó bastante curiosidad este tema, ¿no? Sí, pues me genera mucha curiosidad en general el tema del dinero y los negocios, cómo se relaciona con nuestra espiritualidad. Porque, por ejemplo, hay un par de comentarios y frases, y bueno, que están en la Biblia incluso, como, por ejemplo, un versículo que dice: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios, ¿no? Ese tipo como de formas de ver el dinero y los negocios siendo una persona católica muchas veces puede ser conflictivo, porque no entendemos bien hasta dónde va. Entonces es nuestro deseo de pronto crecer financieramente, tener tener una vida cómoda, donde igual podamos darnos gustos, viajar, hacer otras cosas. Y yo entiendo que de pronto está como esta necesidad desde la iglesia y desde nuestra religión, como en hacer ese llamado a que el dinero no lo es todo y que el dinero muchas veces sí tiene como este poder de enceguecernos, hacernos sentir personas superiores de una forma hostil, que también podemos tener toda la plata del mundo, pero si no cultivamos relaciones de valor y de amor con personas cercanas, pues al final vamos a ser personas muy infelices. Pero si uno ya como que comprende eso, comprende lo que puede generar el dinero hacia lo negativo, pero también como con una visión muy católica, uno empieza a decir como: ok, este es el foco de mi vida, mis relaciones, mi familia, pero también crecer financieramente me puede dar un espacio para apoyar y ser una persona filantrópica que busca el bien de muchas otras personas. Pues por ahí puede sonar como un muy buen camino, ¿no? Pero entonces sí, como creo que es un tema muy interesante que vamos a estar hablando hoy con un invitado muy especial, que entonces, André, si lo quieres presentar. Claro que sí. Pues bueno, aquí les presento a Íñigo Gallo. Fue justamente mi profesor el semestre pasado. Como les comentaba, yo ahorita estoy estudiando en España. Estoy haciendo un MBA, justamente el tema de los negocios en su máximo esplendor. Y el año pasado Íñigo pues, fue profesor de marketing, excelente profesor. Si hacen un curso en esta universidad, por favor, tomen clase con él, excelente. Y pues estuve conversando con él, me pasó un par de textos que ha escrito relacionados con el tema y tiene pues muchísima idea del tema y de hecho estamos aquí para poder conversar con eso. Entonces pues Íñigo, te damos la bienvenida para que nos cuentes un poquito de ti y empecemos esta conversación que creo que todos tenemos muchas ganas. Bueno, pues encantado de saludaros, muchísimas gracias por invitarme al podcast y nada, con muchas ganas de dialogar con vosotras sobre este tema que para mí es un tema apasionante. Creo que no solo están relacionados, sino que trabajan muy bien juntos. Lo que es la empresa y la perspectiva cristiana de los negocios, de la persona, del trabajo.
que creo que ahí justamente empieza la primera pregunta que tenemos. ¿Cómo se relaciona ese mundo de los negocios con la religión y la espiritualidad? ¿No? Porque una veces dice, no, pues una cosa es ir a misa los domingos, rezar el rosario, estar ahí pendiente con los valores y las virtudes, y otra es voy a ir a trabajar y estudiar y hacer una empresa que gane muchísimo dinero y todo eso. ¿Cómo es esa relación? ¿O cómo pues la explicarías tú como en esa visión de catolicismo y el mundo de los negocios? Pues mira, yo creo que es como muy íntima, ¿no? Además muy... creo que me parece que es fácil de entender, o por lo menos así me gustaría, ¿no? Que lo veamos todos así. Yo creo que hay dos conexiones inmediatas. Una es que el mismo Jesucristo, si pensamos en su vida, él, según los estudiosos, él pasa en la tierra 33 años, y de los cuales conocemos mucho, obviamente, de los 3 últimos, que es lo que se llama la vida pública. De la vida oculta, que a veces se le llama, los primeros 30 años, conocemos muy poquito. Conocemos el episodio, bueno, por supuesto el nacimiento, y luego el episodio del templo a los 12 años. Pero muy poquito más. Si pensamos en la vida de Cristo, no estamos segurísimos, pero pronto, muy pronto, seguro que empezó a trabajar con su padre, con José, en el taller, pues a los 13, 14, 15 años, y estuvo trabajando pues hasta que empezó la vida pública, que empieza pues a llamar a los apóstoles y hace el primer milagro en Caná. Y si piensas en, claro, Jesucristo, que al fin y al cabo es como podríamos decir, el fundador, ¿no? de nuestra realidad cristiana, por decirlo de una manera pues coloquial, claro, él se pasa pues prácticamente la mitad de su vida, o quizá más de la mitad de su vida, trabajando en un trabajo que en ese momento pues era un trabajo pues relativamente sencillo, como artesano. Y Cristo nos está redimiendo esos años. No es que Él nos redima únicamente en la cruz, no es que la cruz, por supuesto, y la resurrección culminan la salvación, pero Él está salvándonos desde el momento en el que entra en el seno de la Virgen, ¿no? Con lo cual, podemos decir que la mayoría de la redención, Cristo pues la lleva a cabo trabajando con sus manos, con su cabeza, pues buscando clientes, trabajando pues en las piezas que tenía que trabajar, pues luego pues vendiendo esas piezas y esperando cobrar de sus clientes, por supuesto, tratándoles con cariño. Pero claro, que el mismísimo Dios se pase tantísimos años trabajando, eso le da un valor al trabajo, pues no sé, obviamente muy grande, quizá puedes decir infinito, ¿no? Hasta el punto de que podemos decir que el trabajo es corredentor. Esto por una parte, ¿no? Yo creo que la otra parte es, ahora ya me voy al mundo de la empresa, es que la Iglesia, o el cristianismo, la tradición cristiana, entiende que la característica fundamental de una empresa es que es una comunidad de personas. Y al fin y al cabo eso tiene un impacto muy importante en el mundo nuestro de los negocios, en el mundo de la empresa, para los empresarios, empresarias, porque yo, obviamente que pues junté capital y tengo una idea de mercado y compito y tengo esa función económica, si quieres, ¿no? O lo que a veces llamamos la sociedad de capital. Pero con esta función económica está la función social, lo que también llamamos pues la sociedad de personas, ¿no? Y hasta el punto de que la Iglesia con frecuencia ha dicho que el patrimonio más valioso, más importante de la empresa, pues son las personas. Y yo creo que esas dos cosas a mí por lo menos me sirven para entender, Andrea, que la religión, la perspectiva cristiana, mi vida interior, mi vida espiritual, mi relación con Dios, está íntimamente ligado con mi vida profesional. Primero porque estoy imitando al mismísimo Cristo, que se pasó tantos años trabajando, y luego porque al fin y al cabo cuando estoy en el mundo de la empresa estoy rodeado de personas y a través de esta empresa intento cumplir o sumar al bien común. Ok. Yo nunca lo había visto así. ¿Tú lo habías visto así, Dani? Tampoco, de hecho me parece muy lindo esa perspectiva como de el trabajo, que sí, nunca la había entendido así. Solo me hace como pensar entonces cuál es de pronto la propuesta que tiene la fe cristiana de cómo uno debería interpretar también los negocios y el trabajo. O sea, también pues ya medio lo estabas mencionando, pero uno pues si no le mete nada de cabeza a esto y está solo, no sé, cumpliendo sus horarios, haciendo lo que sus jefes le piden, o pues obviamente tratando de generar valor, poner sus habilidades en función de lo que uno está haciendo, pues
hasta ahí puede uno llegar, pero ¿cuál de pronto es ese paso adicional que como católicos cristianos deberíamos tener en cuenta para resignificar el trabajo hacia una visión de pronto más amplia, completa y que nos acerque a nuestro propósito? Sí, yo creo que, fíjate, me parece que obviamente es una pregunta muy relevante, porque la mayoría de nosotros nos pasamos muchas horas al día trabajando y durante muchos años de nuestra vida. Con lo cual yo creo que es muy importante que encontremos la manera, o que por lo menos lo intentemos, de relacionarnos con Dios en medio del día a día, de la oficina, del taller, del campo, del aula, de donde estemos trabajando. A mí me gusta pensar que ser cristiano tiene por un lado no cambia nada, en el sentido de que hay mucha gente, gracias a Dios, con buen corazón y con una idea noble de colaborar y de ayudar y de utilizar el trabajo y las empresas que puedan liderar para el bien. Y para eso no necesitas ser cristiano, obviamente. Necesitas tener, de alguna manera, un corazón recto, ¿no? y las ganas de hacer el bien. Pero a eso yo creo que la fe cristiana, y en concreto la fe católica, le suma muchísimo, porque como que hace las raíces de esa idea, los fundamentos de esa idea mucho más sólidos. Porque nosotros, cuando trabajamos, estamos pensando en que, bueno, por supuesto que hay un beneficio económico que estoy persiguiendo, solo faltaría. Pero este beneficio económico es un medio para un fin más grande. Y ese fin más grande siempre tiene que ver con el desarrollo del bien común y con el desarrollo de las personas que me rodean en este día a día, ¿no? Con lo cual yo creo que esa doble visión es muy interesante, y creo que a todos, a cualquier persona, o sea, tengamos el trabajo que tengamos y sea lo importante que sea a los ojos del mundo. A los ojos de Dios yo creo que el trabajo más importante es el que se hace con más amor, me parece. Y por tanto cualquier persona, en cualquier nivel en el que se encuentre, en una empresa grande o pequeña, mediana, pues puede entender su trabajo como una manera de, por supuesto, pues desarrollarse él o ella, contribuir a su familia, por supuesto, y además de eso, pues contribuir a un bien común a través del cual, pues bueno, sin ser ingenuos, o sí, quizá con un punto de ingenuidad y de ilusión, pues pensar que yo con mi trabajo, con mi pequeña responsabilidad, yo puedo contribuir al bien común, y yo puedo hacer que personas a mi alrededor, pues bueno, estén más felices, encuentren cosas útiles, se sientan bien tratadas. Ok, a mí justamente en ese tema de la búsqueda del bien común me genera, pues me genera como una duda, pues o hasta qué punto se vuelve un balance, ¿no? Porque entonces uno dice, si la empresa dice, bueno, vamos a hacer todo por el bien común, y entonces no se para de echar a la gente mala del trabajo. Entonces, ¿hasta qué punto se vuelve así un tema de a qué le doy prioridad? ¿A conseguir utilidades o a hacer el bien común para la gente que trabaja para mí, o el medio ambiente, o los accionistas? O sea, hay demasiadas personas que están en juego, como cuál es el bien común y a qué debería darle ese peso. Pues porque si uno seguiría de alguna manera la idea de Jesús, uno dice, no, pues por la gente, para la gente, por siempre. Pero pues llega un punto en el que se vuelve insostenible, ¿no? Sí, esto efectivamente es yo no sé si la palabra es equilibrio, porque no me gusta. La palabra equilibrio a veces hace pensar en que, bueno, tengo que tener un poco de cada, ¿no? Tengo que encontrar un punto medio de cada. Y yo creo que lo que la ley natural y, por supuestísimo, la fe cristiana nos anima es a buscar ambos, ¿no? O sea, tanto el beneficio económico como el beneficio social. Y si uno de los dos tiene que ser priorizado, pues obviamente las personas van por encima, ¿no? Con lo cual, como decía antes, los medios económicos, que son importantísimos, son un medio para un fin. Y en el centro del trabajo no está el capital, no están los productos, no están los servicios. El centro del trabajo está el ser humano. Y por lo tanto, cualquier decisión... Y esto quizás suena un poco teórico o idealista, pero yo creo que cada uno de nosotros puede pensar, ¿no? En mi día a día, ¿cómo me puede impactar esto? Sea o no sea yo el responsable de mi empresa, sea o no sea yo un emprendedor. Si yo, para conseguir ese beneficio económico, he de quitarle dignidad, he de dañar a una persona, pues entonces es una decisión mala.
y yo tengo que evitarla. Y yo tengo que buscar otra vía para competir en el mercado, que es una cosa sana y que yo estoy convencidísimo de que Jesucristo no estaría en contra de que compitamos con la competencia y de que queramos sacar productos mejores, servicios pues quizá más asequibles o lo que sea, ¿no? La manera que hayamos escogido para competir, pero encontrando la manera con creatividad de hacer eso sin quitarle nada de dignidad a las personas, ¿no? La Iglesia habla, hay 2 o 3 documentos que de alguna manera tenía pensado mencionar y quizás, no sé cómo lo hacéis, ¿no? Pero quizás luego se pueden colgar como links debajo del capítulo. Sí, por favor. Uno de ellos es lo que se llama el compendio de la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia tiene, pues, durante los siglos ha desarrollado, pues, ciertas ideas alrededor de cómo se organiza la sociedad, el trabajo, cómo se integra, pues, la vida política o cómo se integra la Iglesia dentro de la vida política, ¿no? Y todo este ámbito se llama la doctrina social de la Iglesia. Y en esta doctrina la Iglesia habla muy claro, dice: el beneficio es un indicador clarísimo del buen funcionamiento de la empresa, pero no puede ser el fin último. Por supuesto que la empresa necesita el beneficio para subsistir. De hecho, no ser responsable o no hacer lo mejor que pueda para tener un beneficio económico ya es una manera de dañar, ¿no? Porque al fin y al cabo, si yo no tengo un beneficio económico, pues quizá tengo que despedir a gente o cerrar la empresa, y eso sería lo más antisocial que puedo hacer. Es decir, lo más social que puedo hacer es que esto siga en funcionamiento, que esto tenga continuidad y que esto florezca, porque así también la gente que está dentro pues mejora, crece, si quieren pueden tener pues más desarrollo profesional, pero siempre con ese calificativo, ¿no? De por supuestísimo, pero siempre visto como un medio para un fin mayor. Y por lo tanto yo no puedo tomar decisiones que persiguen ese beneficio y que a la vez dañan a las personas. Sí, como que pueda ser amplificable el impacto, ¿no? Que no se quede como algo a una escala chiquita, sino que de pronto pueda tener una escala mucho mayor. Exacto. O sea... Sí, di, por favor. Sí, no, ahí como para contarles, porque me acabo de acordar. Yo creo que cuando yo salí de la universidad tenía como esta idea de voy a trabajar en fundaciones. Yo siempre he tenido como un sentimiento muy social. André y yo nos conocimos en una fundación de la universidad. Y eso creo que fue muy importante para todos los que participamos ahí, como que creo en nosotros un sentimiento como de servir y de colaborar a las personas muy arraigado. Y yo en algún momento me acuerdo hablarlo con mis papás como no, yo solo quiero trabajar en fundaciones, yo solo quiero trabajar en proyectos sociales. Y también mis papás, siendo 2 personas que de verdad son muy abiertas a ayudar a todo el mundo, y es algo que también me han inculcado desde la familia, me dijeron como: estás loca, o sea, necesitas un trabajo, necesitas crear tu riqueza y con esa riqueza ayudar. Y eso es algo que mis papás han hecho muy bien. Entonces, pero yo súper rebelde, era como no, yo sé que esto también lo puedo hacer por este lado y lo quiero hacer en fundaciones y no sé qué. Obviamente la vida misma me ha dado como el camino para darme cuenta que eso, si bien no está mal, es un camino muy difícil. Y entonces como que ya en este punto trabajo en una empresa que de pronto no es una fundación, obviamente tiene un propósito social y por eso me conecta, pero sí es como en este momento yo quiero montar una empresa, tener mucha plata y con esa plata ayudar, y también que mi empresa obviamente tenga un propósito social. Pero sí ha sido como, creo que la gran diferencia de todo, y es muy conectado a lo que estabas diciendo, Íñigo, es eso, como que uno si quiere trabajar en una fundación es difícil y de pronto los impactos son más locales, pero cuando uno de pronto empieza como a ver que puedes crear más impacto cuando generas una riqueza, obviamente con propósito, no es como generar riqueza pasando por encima de todo el mundo, pero como que ahí sí he visto yo que tiene uno la posibilidad de tener mucho más impacto. Entonces también por eso como que me conecta esa versión también de ayudar, que creo que son caminos súper diferentes. Sí, yo creo que tocas un buen punto porque o sea, la Iglesia nunca se va a meter, por ejemplo, en cómo la empresa ha de organizarse por dentro, ¿no? O nunca se va a meter en qué tipo de trabajo es mejor, si trabajar para una fundación que ayuda pues, a gente necesitada o trabajar en una empresa en la que pues, tienes un salario mayor, ¿no? Obviamente ahí lo que prima es la libertad del ser humano y lo que cada uno considera en conciencia que, oye, a mí esto
pues me apetece, pienso que es la mejor manera que tengo para ayudar, y yo creo que ahí los dos caminos son súper válidos. Súper válidos. Sí, efectivamente, yo creo que la presencia de fundaciones, cooperativas, por lo menos cooperativas se llaman en España, no sé si en Colombia es igual, pero las cooperativas se entiende, sí, lo que son... ¿Fundaciones? No sé, es como asociaciones. Bueno, suelen ser iniciativas económicas con frecuencia de familias o de gente que comparte pues, Pero no es tan común. gastos La gente en para Colombia no poder... la usa tanto, no. Ok. En cualquier caso, son iniciativas que sí que del origen ya tienen una razón muy de ayudar o muy social, muy que piensa en la comunidad, y esas están perfectas, ¿verdad? Y la Iglesia las ve con buenísimos ojos. Y a la vez también anima a cada uno a pensar, oye, en tu trabajo, estés donde estés, no esperes a ser la presidenta o la directora del departamento. Tú estés donde estés, ya puedes desde allí colaborar muchísimo, ¿no? Precisamente por lo que decíamos antes, porque estás imitando a Cristo en esos 30 años de vida oculta, y porque cualquier cosa, ¿no? O sea, cualquier trabajo siempre tiene esa vocación de servicio implícita, porque todos trabajamos rodeados de gente, ya sean colegas, clientes, proveedores, con lo cual lo que yo haga, aunque sea aparentemente a ojos del mundo un trabajo sencillo y pequeño, pues tiene potencialmente mucho impacto positivo. Hola, hola. ¿Cómo les está pareciendo el capítulo? ¿Les está gustando? Sí, aprovechen y compártanlo en todas sus redes sociales, stories, feeds, para que muchas más personas puedan conocer este contenido y también disfruten de las conflictuadas como ustedes lo están haciendo. Bueno, si eso es todo, sigamos con nuestro capítulo. Bueno, sí, así es mucho más fácil de verlo. Yo creo que ahí me entra la duda un poquito, y es lo que tú decías. Claramente nosotros conocimos la vida de Jesús en la vida pública, cuando era un rebelde, pues no un rebelde en la mala palabra, sino un rebelde que está haciendo pues como cosas buenas. Pero uno, ¿qué ejemplo toma en el trabajo, no? Uno dice, no, como Jesús. Pero pues sí, a Jesús, uno dice, no, Jesús estaba pues con sus discípulos y era muy fácil porque estaba en un ambiente más divertido. Pero en el trabajo hay veces uno está con la compañera que no se soporta y le toca pues tragárselo y pues decir, bueno, voy a trabajar en esto. O como qué tipo de modelo, o como qué manera, como tú dirías, la mejor manera para tener esa vocación de servicio en el trabajo. Sí. Mira, yo creo que aquí yo diría quizá dos cosas. Por supuesto, esto es mi opinión, no quiero hablar en nombre de la Iglesia, ¿verdad? Si uno puede ir a los documentos y ver qué han dicho los últimos papas, ¿verdad? Y la tradición de la Iglesia. Pero a mí me sirve mucho pensar en cómo trabajaría San José, o en cómo trabajaría el mismo Jesucristo, o cómo trabajaría la Virgen, que suponemos pues trabajaba sobre todo encargándose del hogar, ¿no? Y aquí amamos a San José, entonces, sí, perfecto. Exacto, buenísimo. Claro, pues con qué cariño, con qué delicadeza, con qué profesionalidad, con qué esmero, con qué sacrificio, pues debían trabajar. Hay una escena, que no sé si habéis visto la película de La Pasión de Mel Gibson. Hay una escena que está Jesús trabajando y su madre le llama para comer, que es una escena muy simpática porque está haciendo una mesa, que es una mesa en ese momento occidental, porque es una mesa alta, como quizá las que utilizamos la mayoría de nosotros, pero que en ese momento en Israel, pues no sé, la gente comía como recostada en el suelo, ¿no? O no utilizaban mesas y sillas, vamos. Y entonces, no sé si os acordáis de esta escena, pero a mí me gusta mucho porque la Virgen le avisa, le dice, Jesús, a comer. Y entonces la cámara enfoca a Jesús y Jesús está muy concentrado, pues acabando una de las patas de la mesa, ¿no? Y la Virgen le llama, creo que hasta 3 veces, y Jesús está tan metido haciendo esa mesa que casi ni la oye. A mí me gusta porque, no sé si tenía esa intención el director de la película, pero a mí me gusta porque de alguna manera me transmite lo que quiero pensar del trabajo de Jesucristo, y es que era humanamente todo lo excelente que podía, su trabajo. Luego, por supuesto, además, pues ofrecido a Dios y con voluntad de servir y de tratar bien a los clientes, pero humanamente lo hago lo mejor que puedo, busco la excelencia profesional. Y la otra cosa que me sirve también, Andrea, cuando dices, ¿no? Pues que nos pasa a todos, ¿verdad? No hay ninguna organización perfecta,
lo más fácil del mundo es siempre criticar al jefe o a la jefa y todos pues, podemos poner ejemplos de gente en el trabajo pues, que nos molesta porque pensamos lo que sea de ellos, ¿no? Pero claro, aquí es lo que decía antes, que si uno se va al fondo de la visión cristiana de las cosas, esa persona que tengo a mi lado es un hijo o una hija de Dios. Y esa persona que tengo a mi lado, en ese trabajo que esa persona hace, pues puede estar, bueno, ojalá lo vea también así, ¿no? Sirviendo a la sociedad, mejorándose ella como persona, contribuyendo a su familia, contribuyendo a los demás. Quizá pensamos que no se da cuenta, quizá pensamos que lo podría hacer mejor, pero claro, si esa persona vale si esa persona vale la muerte de Cristo en la cruz, ¿quién soy yo para no tratarla con toda la delicadeza que pueda, ¿no? Por supuesto, también siendo justos, porque si una persona comete un error, pues igual hay que revisarlo y hay que corregirlo. Pero claro, con esa siempre doble dimensión de la justicia y la misericordia, la justicia y la caridad, porque si no, no estamos aplicando la visión cristiana, ¿verdad? Sí, esa ahí tiene otra dimensión. Es muy duro pues hacerlo, pero sí. Sí. Sí, yo quería volver al texto que estabas leyendo, porque no sé, ¿qué es este texto? ¿Es como una encíclica? No, mira, encíclicas, te agradezco la pregunta porque así puedo explicar los cuatro documentos que pensé. Mira, hay lo que yo recomiendo es un libro que es un conjunto se llama Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. No es una encíclica, sino que es como, no sé, igual me corregirá la gente que sepa más, pero es como un mini catecismo aplicado al ámbito de la sociedad, ¿verdad? Y aquí pues se tratan, pues por supuesto el tema del trabajo, pero muchísimos más, pues la vida económica, la comunidad internacional, la comunidad política, la persona y sus derechos, pues diferentes temas muy relevantes de cómo nos organizamos como sociedad y como empresas. Y luego otros 3 documentos que sí que son encíclicas que preguntabas. Hay uno fundamental que es la Rerum Novarum, que es a raíz del conflicto que se crea tras la Revolución Industrial y que hace que mucha gente pues, pase de trabajar en el campo a trabajar en las fábricas, y hay unos abusos muy, muy claros por parte de los capitalistas quizá, o de los propietarios del capital, o de los propietarios de las iniciativas empresariales, pues que no había horas de descanso, que la gente vivía pues, en condiciones pésimas, ¿verdad? A los 100 años que se cumple de la publicación de esta encíclica, el Papa Juan Pablo II escribe otra que se llama Centesimus Annus, ¿no? Que es los 100 años de ese documento, que también es muy buena. Y la tercera, que a mí me parece, no sé si es la mejor de las 3, pero una que a mí me gusta mucho se llama Laborem Exercens, que también es del Papa Juan Pablo II, y ahí pues toca muchísimos temas sobre la empresa, el trabajo, la dignidad de la persona, la dignidad del trabajo, el trabajo para gente con discapacidad, y se tocan temas muy relevantes y muy, muy del día de hoy. Wow, creo que una de las cosas que más le agradezco a empezar este proyecto nosotras es que me he enterado de todos los temas que la iglesia toca sin que uno a veces se entere, ¿no? Como que los papas estén escribiendo de esto y que a uno un poco lo ayuden siempre a guiarlo en temas de trabajo, esto es probablemente lo que deberías también tener en consideración, también cómo lo podemos hacer algo que nos acerque más a Dios. Esto me parece increíble, o sea, lo mencionaste y de una pasé a Google como encíclica del trabajo y hay 3, entonces súper, no sé, me parece súper raro, nuevo, que no sea tan... Sí, que uno de pronto no lo tenga tan claro, que de todo esto siempre algún papa ha escrito. Sí. Casi siempre. Sí, yo efectivamente. A mí me impresiona muchísimo esto que dices, tanto a nivel de encíclica y documentos, pues más, si quieres, más serios, oficiales. También me impresiona mucho, tú agarra cualquier tema que te parezca interesante, y muchas veces lo hago en Google cuando tengo que preparar pues una charla, una discusión sobre algún tema, ¿no? Alguna virtud, algún tema pues histórico. Muchísimas veces yo escribo el tema que estoy buscando, pues no sé, generosidad, obediencia, protestantismo, lo que sea, ¿no? que queremos dialogar, y luego pongo Benedicto XVI o Ratzinger o Papa Francisco o Papa Juan Pablo II, que son los últimos 3 papas obviamente, y siempre hay cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y yo creo que esto habla
Gran tip. Gran tip. Sí, yo creo que esto a mí me parece que es una demostración de que a la Iglesia obviamente le interesa todo lo que le interesa al ser humano, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, volviendo a la pregunta inicial, Andrea, que decías, bueno, ¿cómo se juntan, ¿no?, estos dos ámbitos del trabajo y la espiritualidad? Pues porque quizá podemos pensar, o mucha gente piensa que están separados o que no se juntan mucho. La respuesta es que se juntan porque a la persona, al ser humano, para el ser humano estos dos temas son muy importantes y por lo tanto para la fe cristiana, para el mismo Cristo y la fe cristiana, son dos temas muy importantes y por lo tanto seguro que tienen muchos puntos de unión, ¿no? Mucha relación entre ellos. Total. Sí, y tú, bueno, aparte de esto que acabas de mencionar, que eso es como la forma en la que conscientemente haces que tus charlas y tus clases tengan eso, ¿hay algo más como que tú también, porque creo que como es un tema muy central en tu vida, de pronto lo has interiorizado más? ¿Qué otras cosas crees que son como unas buenas prácticas que uno puede hacer para siempre estar así como consciente de ese impacto que nosotros podemos tener desde nuestro trabajo? Sí, buena pregunta también. Aquí lo que hago es intentar cosas, ¿eh? No es que piense que lo estoy haciendo ya bien o tenga una receta que es infalible, ¿no? Pero pues no sé, por ejemplo, a mí una cosa que me enseñó pues mi madre ya de pequeñito, pues es al empezar el día hacer lo que llamamos, o mi madre llamaba, un ofrecimiento de obras, dentro del cual ya de alguna manera le das gracias al Señor pues por el nuevo día y le ofreces lo que ese día pues te va a ocupar. Es una cosa que hago nada más levantarme, quizá la hago todavía un poco dormido y luego pues intento hacerla un poquito más consciente, ¿no? Otra cosa pequeños tips que tengo, ¿no? Pues en mi puesto de trabajo pues tengo una imagen pequeña de la Virgen y también una pequeña cruz que cuando pues estoy pues más cansado, pues tengo pues entre comillas, la tentación de distraerme, pues a veces pues consigo mirar a la cruz o la imagen y pensar, bueno, venga, pues volvemos a lo que me tiene que ocupar, ¿no? A la responsabilidad que tengo. Otra pequeña cosa que hago pues en la escuela en la que coincido con Andrea, pues es una escuela de origen católico y hay una capilla y ya me acostumbré desde el primer año de profesor, ahora llevo ya 10 años, a que antes de ir a dar clase siempre paso por la capilla y le digo al Señor, oye, pues ayúdame que salga bien esta sesión, esta lección y en cualquier caso pues te ofrezco los posibles frutos, ¿no? O te ofrezco este rato de trabajo con los alumnos. Bueno, son cosas muy pequeñas, muy sencillas que intento hacer en el día a día. No, pero nos sobran oírlas. Sí, no. Me encanta. A mí una vez Súper un útil. padre justamente me dijo eso, y era que cuando a veces estuviera desconcentrada, en vez de poner música, poner el rosario como en repeat, y funciona un montón. O sea, como que uno está ahí como haciendo lo que tenga que hacer y pone el rosario en repeat como en los audífonos, y en verdad es súper bueno, pues porque uno está ahí como, es como un mantra, como se repite, y uno está ahí como... Sí. Esa también es buena. Yo creo que hay un tema que ahorita cuando lo estabas hablando también pensé y es como todo esto que uno también como que hace, ponerlo en oración, tener como la imagen de la Virgen, estos recordatorios como de, en verdad lo que yo tengo tiene un impacto muy grande. Siento que sí hace una diferencia muy grande a la concepción normal que de pronto hay a nivel de trabajo, que es como en el trabajo uno a veces es como una persona muy individualista o como que tiene unos objetivos y quieres lograrlos y además quieres crecer y que esto te traiga un ascenso, mejores condiciones laborales, bueno, como que uno casi que vive haciendo cosas por uno y para uno en el trabajo, como sin salirse o pues cuestionárselo un poco más. Pero creo que lo que hace tener conciencia más católica o pues sí, una visión más cristiana católica de esto es que de pronto ese sí es un punto muy diferenciador, como este no es un lugar en el que vienes a hacer como cosas individuales por tu bien, sino como esta concepción de comunidad también desde cada una de las tareas que cumples en tu trabajo. Sí, no sé si no, ustedes lo ven igual. Sí, no, efectivamente. Yo creo que para mí una palabra muy bonita y que creo que es bueno que nos intentemos grabar y luego cada uno pues que haga lo que pueda, ¿no? Pero es la noción, el concepto de servicio. Y ahí todos los trabajos tienen siempre una dimensión hacia los demás
y por lo tanto yo creo que es bueno, efectivamente yo he de preocuparme de hacer las cosas bien y de mantener mi trabajo y si Dios quiere pues conseguir esa promoción y ser remunerado de la manera pues justa y a poder ser pues bueno, de la manera que yo pueda también generar ahorro, contribuir a mi familia y dentro de ese mix pues el concepto del servicio, porque ahí o sea, nada de lo que yo hago es neutral, ¿no? Las acciones de alguna manera o me llevan hacia una visión más generosa, más hacia los demás o al revés. Y entonces pues cada pequeña acción importa porque me lleva en una dirección buena o en una quizá menos buena. Total. Pues nada, antes de terminar, yo tengo una última pregunta y creo que va un poquito ligada con pues como el conflicto que comentaba Dani, y es ese pasaje de la Biblia de primero pasa un camello ¿cómo es el ojo de un camello que por el ojo de una aguja que un rico al reino de Dios. Esa. Me queda la duda y es porque pues pensando, pues yo no sé mucho de la Biblia, la verdad, pues como que no me sé los pasajes y eso, pero por lo general casi todas las parábolas o todas las historias de Dios pues que tienen como enseñanzas es criticando a los ricos, ¿no? O sea, y entonces el hijo pródigo era hijo de un rico y bueno, esta frase o el rico bueno, sí hay muchísimas historias, entonces pues como con esta conversación sí pues uno queda en la duda, bueno, obviamente doy servicio y pues con lo que gano ayudo a los demás, pero ¿por qué es tan fuerte ese discurso dentro de la misma Biblia? Sí, este es un tema que obviamente en la historia de la Iglesia, yo no soy un experto en la historia de la Iglesia, pero bueno, de lo que he podido leer, que de alguna manera pues los teólogos, los santos, los papas, la gente que ha ido interpretando o intentando interpretar y discutir, pues bueno, es un tema candente, ¿no? Que ha generado ciertas complicaciones, porque efectivamente el Señor es muy claro con su lenguaje y eso hace que pensar, ¿no? A mí me parece que, creo que me parece que se puede decir que hay consenso alrededor de la idea de la crítica no es a una abundancia económica de por sí, sino a un apego a lo material, ¿no? Es decir, ¿qué hay en tu corazón? En tu corazón hay un amor fundamentalmente a los bienes físicos o intangibles. Eso es lo que lidera tus acciones, eso es lo que te preocupa, eso es lo que motiva tu trabajo. Pues eso es un desvío, ¿no? Eso es una equivocación. Porque como decíamos antes, todas estas cosas siendo buenas son un medio para un fin mayor. Entonces, ahora en positivo, si tú como cristiano eres una persona pues, que por el motivo que sea ha conseguido generar esa riqueza, ¿tú esto lo utilizas como un medio para un fin más grande? Si la respuesta es sí, es seguramente síntoma de que tú no estás apegado, de que tú no has puesto tu corazón allí, ¿no? Fíjate, tú has mencionado la parábola del hijo pródigo y el padre, siendo una persona pues con muchos bienes, que creo que dice el Evangelio, es una figura que sale muy bien representada, ¿no? Es una figura que muchísima gente interpreta al mismo Dios allí, es decir, alguien que ama a sus hijos y que está dispuesto a perdonar independientemente del volumen o del nivel de la ofensa. O sea, yo te perdono, por supuesto, y yo, de hecho, hay un detalle muy bonito en esa escena, y es que el que ve al hijo que viene es el padre como que se asoma, no sé si al tejado o a la ventana o fuera en el jardín, pero el que ve llegar al hijo es el propio padre. O sea, el padre está pendiente de a ver si llega mi hijo y le abrazo y le visto y ordeno que se mate al mejor animal que tenemos para celebrar una fiesta, ¿no? O sea que es un hombre rico, pero es un hombre bueno, pues porque pone sus riquezas al servicio. Por ejemplo, pienso en otra escena en la que Jesús alaba a la persona que negocia bien y que genera riqueza, pues es la parábola de los talentos, que dependiendo del Evangelio Jesús habla de 10, 5 y 1 o 5, 3 y 1. En cualquier caso, a la persona que recibe esos 10 o esos 5, cuando vuelve y dice, oye, tú me diste 5, yo generé otros 5,
Jesús lo alaba y dice, muy bien, siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel en lo poco, pues te concedo el gobierno de 5 ciudades, ¿no? Bueno, depende de la versión, dice una cosa parecida. Y aquí tenemos de nuevo a Cristo, que es tan duro con el apego a lo material, sin embargo alabando a una persona que ha gestionado bien sus activos, ¿no? Uy, eso está muy poderoso, porque Todos esos también los tenemos que poner Todo. en el capítulo, como en los links. No. Pero de acuerdo, o sea, esa visión creo que sí me ayuda mucho en mi conflicto, como no realmente está mal generar abundancia económica, sino sí qué pasa después de eso, o Sí. uno qué hace. También, sí, como que yo lo siento mucho hay personas que generan mucha abundancia y esto más bien los aleja de su realidad, del amor real, de la felicidad real, y creen que ahora la felicidad es estar con 1000 lujos y ostentando un montón. Pero Sí. de pronto es como que eso no nos desenfoque de la simpleza y lo que hace que la vida sea importante. Pero qué lindo que haya además estas parábolas y como versículos de la Biblia que lo digan tan así, porque, bueno, siempre es bueno recordarlo. Sí, sí, y tanto, y tanto. Eso pienso yo también. Buenísimo, ¿no? Esta conversación estuvo muy interesante. Mil gracias, Íñigo. A vosotras, ha sido un verdadero placer. No, que ahí, para terminar, estaba en silencio, perdón, hablé como 5 minutos sola. Que justamente me parece que va súper ligado con los últimos capítulos que hemos hablado un poco como de el autoestima y como de la pureza de intención, y es como, bueno, Dios nos da unos dones y los dones los tenemos que saber explotar, ¿no? Y es exactamente igual, si Dios nos da unos bienes, hay que saberlos explotar, pues porque si no, pues sí, ¿para qué los tenemos, no? O sea, uy, no, qué poderoso, Íñigo. Esto está muy Sí, poderoso. esto es parte, yo creo, me parece que hemos empezado el podcast hablando de Cristo y cómo Él pasa gran parte de la redención trabajando, y por lo tanto cuando nosotros trabajamos podemos decir que imitamos o que corredimos con Cristo. Y también me parece que la Iglesia también habla del trabajo como una manera de co-crear con Dios Padre, y que es seguir ese mandamiento que el mismo Dios en los primeros versículos de la Biblia anima a Adán y Eva, ¿no? Oye, aquí tenéis la tierra, trabajadla y que genere fruto. Y es lo que nosotros hacemos, ¿no? Inventando pues, vacunas contra enfermedades, o desarrollando tecnología, si se utiliza para el bien. Bueno, es parte de ese trabajar la tierra que genere fruto. Y estamos, pues eso, imitando al Hijo en la redención, e imitando al Padre, a Dios Padre en la creación, ¿no? O co-creando con Dios Padre, por utilizar un término más moderno quizá, ¿no? No, esto está muy poderoso. Espectacular. No, demasiado lindo. No, Íñigo, quedamos muy contentas con esto. De verdad que nos enseñaste un montón, nos diste un montón de elementos, y pues creo que cogimos el punto del conflicto, lo logramos de verdad cerrar muy bien. De verdad que muchas gracias, Íñigo. No sé si quieres dar unas últimas palabras antes de que nos despidamos. Nada, no, solo agradeceros a vosotras la invitación. Para mí ha sido un placer y nada, hasta la próxima, si Dios quiere. Ay, claro que sí, Íñigo. Pues nada, muchas gracias. Y pues nada, nos despedimos de todos porque ya saben, muy maluco estar conflictuadas solas.